Hace tiempo que no hacemos una review de una TV Box en el canal, y dado que últimamente están proliferando las TV Box con falso procesador Amlogic, considero que es una buena ocasión de hacer una review de una TV Box S905X3 que nos dé ciertas garantías. Hoy en el canal hacemos la review de la TV Box HK1 Box, una TV Box que tenía ganas de traer desde hace tiempo al canal. En el vídeo de hoy veremos, en primer lugar, dónde podemos localizar esta TV Box, luego haremos el unboxing de rigor, como siempre. En tercer lugar, haremos una prueba de emulación tocando un poco todas las plataformas. Y en cuarto lugar, pues haremos una prueba de temperatura para ver cómo se le da el tema de la disipación de calor. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero es indicaros dónde podéis localizar esta TV Box y el precio que tiene a día de hoy. Últimamente están bajando un poco los precios de los productos de Chachi Express, por lo que podéis ahora mismo localizar esta TV Box a un precio aproximado de 42-43 euros. Siempre depende un poco de dónde lo compréis. En todo caso, os dejaré abajo enlace de afiliado por si estáis interesados. Podéis hacer la compra a través de dicho enlace y así apoyáis al canal con una comisión simbólica. Remarcar que será suficiente con el modelo más económico, es decir, de 4 GB de RAM y 32 GB de memoria interna, ya que de todas maneras insertaremos la microSD que nos convenga para el sistema Emulate. Comenzando por el unboxing, como siempre, hacemos un pequeño análisis de la caja. No es que sea de las más duras, pero es de una dureza media para aguantar las dificultades típicas que suelen tener estos dispositivos durante el viaje. De hecho, podéis ver algunas señales de golpes en las esquinas. En el frontal azul tendremos la representación de la TV Box con iconos mostrando las características principales: reproducción de vídeo en 8K, que no utilizaremos en absoluto, utilización del códec de vídeo H265, así como diversas capacidades multimedia. Una vez que sacamos todo lo que trae la caja, lo que tendremos es, en primer lugar, las instrucciones acerca del uso de esta TV Box. Están en un formato acordeón y en inglés, donde se menciona de manera breve cómo utilizar este dispositivo. El segundo de los elementos que tenemos será el mando a distancia, que para el uso que le vamos a dar nosotros como máquina emuladora no nos será de mucha utilidad, la verdad. En tercer lugar tendríamos la fuente de alimentación para la TV Box. También, como viene siendo habitual, tendremos un cable HDMI de una longitud algo corta, en torno a 1 metro, pero que siempre se agradece que venga incluido en este tipo de productos. Y por último tendremos, como no, la propia TV Box. Tendremos una parte superior dominada por un color azul en su mayoría, donde podemos ver el nombre de la TV Box. En uno de los laterales tendremos la entrada para tarjetas microSD, un puerto USB 3.0, un puerto USB 2.0, por detrás tendremos el conector para cable de red RJ45, la entrada de jack de 3,5 para audio y vídeo, donde insertaremos el palillo para activar Emulate, el puerto HDMI y un puerto óptico para salida de audio. Por último, por supuesto, la conexión de la fuente de alimentación. El frontal será un frontal LED que pondrá información acerca del estado del dispositivo. Y por la parte inferior, aparte de la típica etiqueta donde se muestran las características del dispositivo, un detalle bastante bueno y es la existencia de microperforaciones. Esto nos puede venir de perlas si utilizamos un ventilador USB para enfriar nuestro dispositivo. Os dejo en la parte superior enlace al vídeo que hemos hecho en el canal acerca de la efectividad del uso de un ventilador USB para enfriar una TV Box, por si os sirviera. Acerca de qué tiene por dentro esta TV Box, pues para abrirla necesitaremos un destornillador plano fino o una púa de las que se utilizan para desarmar dispositivos móviles, para ir venciendo una a una las pestañas que tiene el tapa. Una vez hemos vencido estos topes, podremos levantar la tapa con algo de cuidado, eso sí. La disposición de los elementos es exactamente igual a la que teníamos en la HK1R Box que vimos en el canal en su día. En ese caso lo único que cambiaba era el procesador, el cual era un S905X4. Tenemos el disipador encima del procesador. A un lado tendremos los chips de la memoria RAM, de los cuales tendremos 4 unidades para los 4 GB. En la parte superior tendremos el chip de memoria interna de 32 GB y en un lateral tendríamos el chip encargado del Wi-Fi y el Bluetooth, con un pequeño cable antena pegado con sutileza en la tapa. Para el enfriamiento con ventilador USB, aparte de las perforaciones de la parte baja, podríamos realizar algunas pequeñas perforaciones en la parte superior, para de esa manera crear una corriente de aire y bajar más aún la temperatura de nuestro dispositivo. Sí es cierto que rompe un poco la estética de la caja, pero eso es cuestión de que lo valoréis vosotros mismos.
Para las pruebas de hoy, como no podía ser de otro modo, haremos por supuestísimo una instalación de Emulec 4.6, añadiendo los cores de Flycast de Libretro de la versión 4.3, para de esa manera optimizar un poco el rendimiento de Dreamcast, ya que en la versión 4.6 de Emulec, tanto Dreamcast como las plataformas asociadas de Flycast, es decir, Naomi y Atomic Wave, iban bastante mal. Os dejo también la anotación al vídeo correspondiente donde explicábamos este proceso. Una vez instalado Emulec, como es habitual, procederíamos al volcado de BIOS y ROMs para las pruebas de este vídeo. Recordar, como siempre, que desde este canal no puedo compartir enlaces a BIOS y ROMs, por ser material protegido, pero con Google y un poco de paciencia seguro que los podréis encontrar. Tras un ratillo considerable haciendo esta transferencia directamente a la unidad ROMs de Emulec, comenzaríamos con las pruebas de emulación. Siendo claros, el funcionamiento de cualquier TV Box con procesador S905X3 va a ser bastante similar. Lo único que puede cambiar es qué solución adoptan para la disipación de calor, lo cual puede hacer que tengamos pequeñas caídas de rendimiento antes o después en la emulación. Aunque las probamos, pasaremos un poco de puntillas sobre las pruebas de plataformas de 8 y 16 bits, ya que el rendimiento de Emulec en esta TV Box es excelente. Del mismo modo, en cuanto a plataformas de arcade se refiere, Neo Geo y recreativas clásicas seguimos sin ningún tipo de problema, pudiendo disfrutar de la experiencia sin ningún corte de sonido o ralentización en la imagen. Las siguientes plataformas que probaremos serán PlayStation 1 y Nintendo 64. En PlayStation 1 el rendimiento es simplemente perfecto. En cuanto a Nintendo 64, tendremos un rendimiento bastante bueno en la mayoría de los títulos. Si es cierto que títulos como GoldenEye o Perfect Dark rayarán un poco, no funcionarán de manera perfecta, pero como norma general es una consola bastante emulable. Siguiente estación en el camino, pues las consolas que podemos mover con el emulador Flycast. Usando los cores de Flycast de la versión 4.3 vemos que las tres consolas que movemos con Flycast, es decir, Dreamcast, Naomi y Atomic Wave, van bastante bien, con un buen funcionamiento en los títulos probados. La penúltima de las plataformas que probaremos será PSP mediante el emulador Standalone PPSSPP. Y podemos comprobar cómo, dependiendo del título, será una plataforma hasta cierto punto disfrutable en nuestra TV Box. Evidentemente, no voy ni a intentar emular God of War Ghost of Sparta, un clásico del canal, pero sí es cierto que para títulos concretos el funcionamiento es bastante bueno. Y como última plataforma a probar con la que llevaremos nuestra TV Box al límite, tendremos la consola Saturn, mediante el uso del emulador Standalone Java Sanshiro. El funcionamiento es bastante bueno, aunque sí es verdad que para títulos con una alta carga poligonal tiende a ralentizarse bastante. Sin embargo, sorprendentemente, juegos como Panzer Dragoon se emulan bastante bien. Un detalle que noté cuando hice las pruebas con Flycast es que llegado a un punto podemos notar pequeños tironcitos o microcortes. Esto se debe al aumento de temperatura en el dispositivo. Para comprobar exactamente hasta dónde llega esta temperatura, realizamos un uso intensivo de la consola Dreamcast, jugando a Crazy Taxi durante 15 minutos. Al finalizar el periodo de prueba, si entramos de manera inmediata en información de sistema, en el menú de Emulec podemos comprobar cómo la temperatura del procesador llega a 77 grados. Una temperatura bastante elevada y que hace que el procesador por seguridad baje su rendimiento, por lo que es altamente recomendable mejorar la disipación de calor en nuestra TV Box. Conclusiones, pues otro modelo más de TV Box con procesador Amlogic S905X3, del cual te puedes fiar bastante y puedes estar tranquilo de que no te salga rana. Sin duda, como todos los S905X3, una TV Box ideal para tener Emulec. No es el modelo top de procesadores Amlogic, eso es verdad, pero es la mejor relación calidad-precio. Si te ha gustado el vídeo, un me gusta y compartir son los mejores regalos que puedes hacer para que el vídeo llegue lejos. Comenta si tienes alguna duda y suscríbete si te interesa. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrologgers!